Data Science Research Perú viene capacitando a profesionales y empresas de datos e inteligencia artificial desde el 2018, tanto en Perú como en otros países de Latinoamérica. Misión: brindar la mejor educación y contenido de valor en ciencia de datos e inteligencia artificial. Visión: ser referente y educar con excelencia en ciencia de datos e inteligencia artificial y desarrollar al mejor talento en Latinoamérica, potenciando en nuestros alumnos y egresados un alto nivel de empleabilidad. Muy buenas noches a todos, bienvenidos al panel de el día de hoy, 9 de la noche. Vamos a dar inicio con la orientación vocacional de quiero ser un científico de datos, ¿no? En estos momentos vamos a despejar todas las dudas que tuviéramos de este rol que está siendo muy demandado en el mercado laboral y nacional como internacional, ¿no? Recordemos que pues esto se vienen contratando estos perfiles tanto en banca, retail, bienes y consumos, startups tecnológicas, etcétera, ¿no? Son muchos los campos de este rol dentro del mercado, ¿sí? Como comentábamos anteriormente, nosotros somos una organización que viene trabajando desde el 2018. Somos una organización civil que en la actualidad viene difundiendo y educando los diferentes roles de la ciencia de datos e inteligencia artificial, ¿sí? Los logros que hemos tenido en estos 4 años pues han sido en colaboración con universidades públicas, privadas, empresas también. Hemos hecho varias hackatones, datatones y pues por ende también tenemos varios convenios con diferentes empresas, tanto nacional como internacional, ¿sí? El día de hoy, pues mi nombre es Javier Cuicapuza, soy fundador de Data Science Research Perú y tenemos dentro del equipo de panelistas, ¿no? A Gianfranco Palomino, a André Chávez, Joel Taquia y Ricardo Puma, ¿no? Bienvenido equipo, podemos dar inicio, Gianfranco, presentándote. Hola a todos. Ma- Antes que nada, también saludar a compañeros, a André, a Ricardo, a Joel, por su participación y en general a todos por su asistencia. Nada, chicos, actualmente estoy yo laborando como Head de Ciencia de Datos y Analítica en Jambal, con dos grandes propósitos. Jambal es una empresa peruana, pero que está presente en más de 9 países, tanto en Latam, en Estados Unidos y en Europa. Y un poco lo que queremos es, en un primer nivel, es poder disponibilizar la mayor cantidad de información para que pueda mejorar la toma de decisiones, para que todas las estrategias de negocio puedan realmente ser efectivas. Y el segundo objetivo que tenemos es poder generar valor a partir de los datos, ¿no? Es decir, poder generar productos analíticos que realmente ayuden a monetizar y ayuden a tener un retorno positivo, ¿no? Que realmente puedan justificar la inversión que se realiza, ¿no? En skills, en herramientas, ¿no? Y en todo lo que conlleva manejar un área de analítica y ciencia de datos, ¿no? Eh, Encantados de poder contar con su presencia y nada, lo que pasa al siguiente compañero. Sí, adelante André. Bueno, ante todo también muy buenas noches, Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a Gianfranco, a Joel y a Ricardo también, grandes amigos del mundo del Analytics. Yo soy André Chávez, ¿no? Actualmente soy Analytics Manager en Bacus, ¿no? Que es parte de InBev, ¿no? La cervecera un poco más grande del mundo. Mi rol, o cuál es el objetivo principal del rol, creo que les voy a comentar tres, ¿no? Por decir los más resaltantes. Como comentaba Gianfranco, generar valor a través de la data, la analítica avanzada o los productos analíticos, la tecnología y la toma de decisiones. Lo segundo creo que es integración comercial, ¿no? Hay que integrar a todas las áreas comerciales, ¿no? Teniendo como base su estrategia todo lo que hacemos nosotros, ¿no? Generar datos, generar productos, generar mejores tomas de decisiones. Y por último, y no menos importante también, crear un ciclo virtuoso, llamaría, de toma de decisiones, ¿no? Donde todos los perfiles, ¿no? Los compañeros que se presentaron antes como analista de datos, business analyst, data engineers, machine learning engineers, translator, data visualization, donde todos en general
podamos convivir dentro de un ecosistema integrado, ¿no? Un honor de verdad estar contigo, Javier, y con el equipo. Soy estadístico profesión y tengo una maestría en ciencia de los datos también en la Universidad Ricardo Palma. Gracias. Gracias, André. Joel Taquia. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me oye bien, Javier? Sí, 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 muy adelante. bien. Mucho gusto con los compañeros que están compartiendo sala y por los chicos que se han animado y los que se están inclinando a estos perfiles. Yo estoy en San Marcos, computación científica, soy egresado de la Facultad de Matemáticas, hice una maestría también en estadística y actualmente laboro en el área del Centro de Excelencia del Grupo Ripley, en particular para el Banco Ripley en Perú y Chile. Tengo varios años trabajando en proyectos de analítica, en proyectos de ciencia de datos y lo ideal y lo principal creo yo que esta noche es que los chicos presentes pues no se vayan con ninguna duda. Como dijo Javier, al final se va a compartir las respuestas a las consultas que tienen, ya sea incluso por TikTok. Así que chicos, les animo a no quedarse con nada de dudas y nos escriban todo lo que puedan. Muchas gracias, Joel. Ricardo. Sí, bueno, ahí me avisan lo del TikTok para ver cómo salimos. Eh, Buenas noches con todos. Nuevamente, Javier, gracias por esta oportunidad de poder compartir con la comunidad. Y bueno, tanto como dijo Joel, pues realmente el protagonista de eso son todos aquellos que están buscando entrar en la ciencia de datos. Entonces, la idea está en que no tengan dudas, que hagan las consultas y nosotros, bueno, solamente en nuestra experiencia trataremos de que su camino sea un poco más fácil que como fue el nuestro, ¿no? En un comienzo. Entonces, nada, yo actualmente soy staff de la Scientist de Interbank. En este caso, estoy viendo la parte del acompañamiento del banco hacia esta transformación digital, viendo cómo aplicar el Machine Learning tanto en real time como en la parte más digital, ¿no? En este caso, tanto web, tanto los cajeros, en las diferentes formas. Entonces, nada, yo me dedico a eso. Bueno, soy ingeniero de sistemas San Marcos y bueno, también hice una maestría en ciencia de datos, ¿no? Pero nada, ahorita, como dije, ¿no? Cualquier duda que tengan, no duden en hacerlas y estamos para eso. Gracias. Sí, de hecho comentarles, ¿no? En el anterior panel hubieron muchas preguntas, así que no se preocupen por ello. No va a faltar tiempo, de hecho. Vale, equipo. Entonces vamos a dar inicio con las preguntas. Sí, como mencionamos, esto va a ayudar a que muchas personas entiendan, ¿no? Qué hace un científico de datos como tal en su día a día, las habilidades, herramientas, etcétera, ¿no? Específicamente, vamos a empezar con la pregunta, ¿no? ¿Qué formación académica han seguido cada uno de ustedes? ¿Sí? Vamos a empezar contigo, Gianfranco. ¿Me escuchan, No, o sea, chicos? sí, sí, adelante. Ah, ya, buenísimo. Yo soy ingeniero estadístico de profesión, estudié en la uni y realmente fue una carrera que al inicio, soy sincero, no elegí, pero creo que un poco el destino me llevó al mundo de los datos. eh, y me gustó mucho porque no solamente veía temas de estadística, de matemática, sino también veía ya quizás en los últimos ciclos cómo esto podía irlo aplicando, ¿no? En diferentes campos de estudio. Y me interesó bastante analizar los datos por sí y también poder culminar con el análisis, es decir, no solamente llegar a un impacto, llegar a una conclusión, sino poder al final cuantificar en cuánto esto te podría dar un retorno, ¿no? Para realmente poder justificar esta decisión. Fue por eso que me animé acabando la universidad, ahí nomás un año siguiente, a entrar a una maestría en economía en San Marcos, ¿no? Que me ayudara un poquito a conocer conceptos un poco más financieros, económicos, ¿no? Para justamente poder cerrar este círculo, para poder también dar este valor agregado que las empresas muchas veces te solicitan, te piden, ¿no? Y poder también hablar en un idioma que pueda entender, ¿no? Es decir, cuando al final de un proyecto uno quiere justificar, uno quiere valorizar, necesita dominar estas herramientas porque es como se maneja, ¿no? En las compañías. Me ayudó bastante y también
también me dio la posibilidad de poder enseñar en universidades, ¿no? Y en instituciones. Y luego un poco más ya cuando ya fui ocupando un mayor rol en las compañías, ya me pareció oportuno poder llevar una maestría online en todo lo que es Data Management, para no solamente conocer el mundo de la analítica desde la perspectiva del análisis o la generación de valor, sino para conocer realmente el ciclo de vida completo del dato, ¿no? Desde que se puede ingestar en una fuente, ¿no? Cómo tú lo puedes recolectar realmente y cómo viaja, ¿no? Hasta que llega a un científico de datos y empieza a analizarlo, ¿no? Porque muchas veces uno quiere definir el rol de científico de datos, que quizás se dedica a generar valor, un poquito es el concepto más general, puedan haber luego algunas particularidades, pero en muchas compañías realmente uno tiene que realizar dos o tres funciones a la vez, ¿no? No hay un rol específico, no hay un rol puntual, ¿no? Quizás en las empresas que tengan un enfoque más data-driven, que tengan una mayor cantidad de recursos, pero en empresas generalmente, ¿no? Estas posiciones tratan siempre de cubrir un amplio, ¿no? Porque debido a que recién están iniciando, recién están empezando en el mundo analítico y es por eso que uno necesita conocer todo el proceso en general, ¿no? Para poder no quedarse en el camino. Ujú. Gracias, Gianfranco. Continuamos, André. Sí, a ver, un poco complementando también lo de Gianfranco, de acuerdo con él. Yo comencé, o bueno, empecé estudiando también estadística en San Marcos. Me gustaban mucho los números. Estaba entre una ingeniería, una matemática pura y decidí por estadística. Como ciencia de la estadística justamente se encarga de la recolección, la organización, el análisis y el síntesis de los datos para tomar decisiones. Así que creo que me ayudó mucho en una formación de hacer hablar a la información. Después de esto sentía que numéricamente o de una u otra manera técnicamente quería fortalecer algunos conceptos o actualizar algunos conceptos de lo que era la estadística, ¿no? A lo que es el statistical learning o el machine learning, llevando una maestría en ciencia de los datos, teniendo algunas pasantías también, siempre del lado más técnico, ¿no? Pude encontrarme con Ricardo en algunos cursos también, bastante técnico, donde se veían temas como redes neuronales, temas siempre orientado a definitivamente crear productos en base a datos, ¿no? Y tomar decisiones. Ya en algún punto, definitivamente, tenemos que saber, ¿no? Que existe Coursera, Udemy, Udacity, Data Science Research, ¿no? Que también justamente da cursos de actualización, ¿no? Justamente donde uno puede seguir profundizando sobre algunos conceptos. Pero en algún momento, y también les va a pasar en alguna empresa, tienes que decidir o el camino más técnico o un poco más gerencial, ¿no? Porque en verdad, ojo, hay posiciones para hacer un deep dive en lo más técnico que exista en Computer Vision, porque existe en Rimac y en muchas empresas, pero también puedes hacerte una línea de carrera para gerenciar, como Gianfranco o alguno de los compañeros, ¿no? Un equipo de ciencia de los datos. Así que eso es lo interesante también, ¿no? Entonces, yo me orienté por llevar un curso un poco más gerencial, entender un poco de design thinking, un poco de problem solving, un poco de agile, de cómo los marcos nos ayudan a trabajar y a combinar metodología con técnica, entender un poco de todos los roles, ¿no? Porque estás en un ecosistema donde hay múltiples roles y tienes que saber convivir. Entonces me fui orientando más por el lado, de cierta manera, de dirección de equipos. Sin embargo, hay un lado muy interesante dentro del lado tech también que uno puede seguir. Y al final es como que en muchas empresas, y acá termino también para tener a los compañeros, creo que puede ser, digamos, un gerente analytics que maneje un equipo de ciencia de datos en general, o también puede ser a un nivel de gerente analytics un especialista en ciencia de los datos. De un lado más tech, de un lado más, si quieren verlo así, de gerencia o de manejo de equipos, pero es lo interesante, ¿no? Que para todos hay un camino por seguir. Eso es. Gracias, André. Continuamos, Ricardo. Sí, ahí no sé si dentro de la pauta por ahí hay algo para hablar, creo que de digamos, las divisiones que hay en los roles, eso, porque es bien interesante, pero si no, hay algo de ello ahí lo menciono. Bueno, yo estudié sistemas y bueno, dentro de sistemas el curso que más me gustó fue la IA.
Entonces, la verdad es que de mis compañeros creo que casi nadie se dedicó a la IA, todo el mundo se fue a desarrollar software, eso es lo usual en sistemas. En ese momento no había Coursera, no había el curso de Andrew Ng, entonces, bueno, yo me dediqué a BI y de ahí por ahí vi que existía pues una combinación de lo que me gustaba la IA con los datos. Para mí era algo wow, no sabía que existía y quería especializarme y busqué en Perú y no había dónde. Entonces me fui a Brasil para hacer una maestría y poder, ¿no? Empaparme más de estos temas. Entonces, bueno, yo hice una maestría ya más científica en la parte justamente de inteligencia artificial y bueno, ahí conocí ya un poco más de esto, ¿no? Y bueno, y obviamente ahora pues con las plataformas que, que hay, si no, es una imagen muy precisa, pues sí, de ahí ya con los cursos que hay estuve ahí como que complementándome más y realmente es eso, o sea, ahora existe, digamos, el rol, digamos, de gestión, por ejemplo, pero también existen los roles, por ejemplo, de Senior Data Scientist, y vas avanzando, Staff Data Scientist, inclusive hay Principal Data Scientist, hay Distinguished, en algunos casos ya en empresas más grandes, entonces, nada, ahora ya es un mundo nuevo, con muchos más recursos, e inclusive diría que quizás hasta algunas maestrías no son tan necesarias como antes, pero de todas maneras están, ¿no? Entonces hay que evaluar hacia dónde queremos ir y en base a eso optimizar cuál es nuestro plan de estudios, porque realmente lo que no nos sobra a nadie es tiempo. Entonces el tiempo nadie te lo devuelve, entonces hay que pensar bien cuál sería ese plan de estudios. Pero sí, ese sería mi camino, ¿no? Que he tomado. Bien, gracias, Ricardo. Para finalizar esta ronda, Joel. Muy bien, pues de la misma manera que la mayoría de los chicos, pues yo he tenido formación también en matemáticas. Escuché a André que es egresado de estadística también en San Marcos. Hemos estado en la misma facultad, pero no lo he conocido personalmente. Y bueno, como tal, pues matemáticas de formación plena siempre me ha traído el análisis, el cálculo, el álgebra lineal. Y ya luego terminando la carrera, pues hice una maestría en estadística también ahí en San Marcos. Y lo que les quiero comentar ahí de repente puntual es que si bien a alguno le interesa esta área de ciencia de datos, los chicos pues principalmente no deben quedarse con lo que te ofrece la universidad. La universidad prácticamente en cualquiera en la que estés, incluso afuera, te va a ofrecer herramientas básicas, ¿no? Ahí comentaron Coursera, edX, hay Udemy, en fin. eh, Tienen que continuar. Lo que te ofrece la universidad no es ni la mitad lo que realmente vas a usar en el campo laboral. Así que ya depende de cada uno continuar y seguir especializándose. Ujú, así es, genial. Pasamos con la siguiente pregunta, ¿no? Esto es un típico ruta de aprendizaje, ¿no? Para convertirse en científico de datos, ¿no? Lo hemos visto en diferentes páginas, etcétera. Y pues justamente también el público tiene muchas dudas acerca de ello, ¿no? Pues es la ruta ideal, es la ruta que ustedes han seguido. Recordemos que pues no hay una ruta única para ser un científico de datos, ¿no? En tu caso, André, ¿no? ¿Podrías comentarnos cuál ha sido esa ruta que has seguido? Sí, por supuesto. Desde mi perspectiva, yo creo que cada uno de nosotros tiene fortalezas, ¿no? Por alguna de las carreras o por alguno de los skills que ha podido desarrollar. Y sobre eso hay que ir fortaleciéndolo, yo creo, nuestras habilidades más potentes e ir complementándolo con alguna de estos tópicos que creo que están bien puestos, ¿no? Entonces, un poquito para desglosar lo que les he comentado, yo como estadístico, de cierta manera era muy fuerte en todas las metodologías estadísticas, pruebas de hipótesis, conceptos de álgebra lineal y matricial, ¿no? Pero programación, por ejemplo, no como Ricardo o justamente no nuestros compañeros como Joel, que han llevado seguro 3 o 4 cursos de programación. Yo llevé 2 en realidad y el segundo no tan fuerte, pero sí una carrera, digamos, una línea muy interesante en todo lo que es la estadística y la toma de decisiones. Así que a partir de eso, ¿no? Y siéndoles también honesto, en ese momento no había tanta información como ahora y comencé a buscar en las empresas que estaban pidiendo, ¿no? En roles de analytics. Entonces comencé a entender que pedían mucho explotación de data, ¿no? Pero no necesariamente ser un DBA, ¿no? Un administrador de la base de datos, sino saber consultar la información y poder extraerla. Aparte de eso, comencé a revisar que también pedían mucho hacer que narres historias con datos. Entonces comenzaron a salir los cursos de cierta manera, Data Storytelling, de Power BI, de Tableau, herramientas que te ayudan a hacer algo más.
también, ¿no? Creo que los fundamentos matemáticos son muy importantes y hay que ir complementándolo. Hay múltiples libros y algunos capítulos nos pueden dotar uno más que otro en alguna de las temáticas. Eh, y creo que es definitivamente lo que han comentado los compañeros, es ir aprendiendo técnicas o algoritmos que son importantes, pero más entendiendo que en las empresas o en el mundo real donde nos querramos desenvolver, hay que primero captar un problema, abstraerlo, pensarlo y luego elegir la herramienta o el toolkit con la que podamos resolverlo. Si uno se fija cuáles son los 5 skills más demandados actualmente, uno de ellos es justamente el resolver o entender problemas complejos, ¿no? Que a veces no está en las rutas, pero creo que es muy importante. Todo el tema de problem solving, todo el tema de diseño también, de aprender un poco de UI, UX, que ojo, no está acá, pero solo como complementando, creo que es muy importante en este mundo tan globalizado que existe y para ser más competitivo, ¿no? Y ahí le dejo a los compañeros también. Vale, gracias André. Continuamos, Gianfranco. Sí, en realidad, como comentan, ¿no? André, Ricardo, no hay, o sea, la, la ruta puede ser diversa, no hay una sola receta. eh, o sea, igual lo bueno de la ciencia de datos es que es un campo multidisciplinario, ¿no? Entonces está realmente, es un concepto de varios campos, ¿no? De estadística, machine learning, programación, hasta ahora ya también un tema de comunicación en sí. Entonces, cada uno como que tiene, o por ejemplo en mi caso como Andrea, somos más estadísticos, ¿no? Por ahí dominamos más el tema del análisis, quizás al inicio, y Ricardo y Joel un poquito más el tema de sistemas, un poco sus skills iniciales, ¿no? Entonces, como es cada uno como que de su enfoque, ¿no? Ha ido entrando en la parte de la ciencia de datos. Pero obviamente no es solamente suficiente que domines tu rama y puedas ingresar, sino que luego, una vez que ya eres parte de la ciencia de datos, se podría decir así, tienes que ir complementando otros conceptos, ¿no? Tienes que ir adquiriendo nuevos skills, ¿no? Para que justamente puedas también tener una ventaja competitiva contra otros profesionales y también contra ti mismo, ¿no? Entonces, si por ahí, por ejemplo, uno quizás es estadístico o estudia un tema relacionado al análisis, quizás complementar con programación, quizás complementar con conceptos más de machine learning, ¿no? Pero es lo bueno, creo que es lo interesante y creo que es lo rico de esta carrera, se podría decir, porque es muy amplio, no es muy amplio y hace que muchos profesionales, no solamente de estadística, de sistemas o de informática o de economía ahora, ¿no? También hay profesionales de administración que están también siendo parte de la ciencia de datos, ¿no? También temas hasta desde, creo que de ingeniería civil, mecánica, mecatrónica, es decir, es tan amplio el mundo de la ciencia de datos que da, creo que, bastante oportunidad a todos los profesionales. Solamente es cuestión de que no te quedes con ese skill inicial, sino que lo puedas complementar, puedas dominar, o sea, técnicamente, como también a manera de comunicar, de contar historias, como comentaba Andrés, es decir, igual es complicado, de hecho, porque obviamente no podemos dominar todo a la vez, y ahí justamente llega el camino donde tú tienes que decidir, ¿no? A dónde quieres especializarte y qué quieres tú ya dominar en un futuro, ¿no? Pero teniendo la tranquilidad o sabiendo que si en algún momento llega un reto de otro lado, vas a poder estar a la altura, ¿no? Y vas a poder responder ante cualquier circunstancia que pueda suceder, ¿no? Yo creo que eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Creo que estás en mute ahí, Javier, creo. Sí, gracias, Gianfranco. Continuamos, Joel. Complementando un poco lo que dijeron ahí los compañeros, pues es ver un poquito el perfil en el cual de repente uno ha estudiado. Hay muchos que son de sistemas de estadística. Oye, a mí me falta de repente, como decía André, la parte de informática, ¿no? La parte de programación. O de repente yo he estudiado sistemas y me falta la parte de estadística. Por lo menos, digamos que los pilares básicos que deberíamos tener para seguir en esta línea de carrera, pues estadística, programación, y la parte de entendimiento del negocio, que se ha comentado bastante,
porque en resumen, todo lo que vamos a realizar y todo la transformación, todos los modelos que se pueden realizar, tiene que aterrizar en una presentación hacia los líderes, en una presentación hacia los gerentes, ¿no? Para que decidan y esto pueda hacer ingresos hacia la empresa. Así que esta parte de negocios y la parte de, digamos, también asociada al marketing, que va por ahí bastante, tiene que tener buena raíz. Genial, Joel. Ricardo. Sí, acá yo veo dos puntos, pero en sí, para que quede más clara la idea, en la ciencia de datos, en este caso para mí, o un proyecto de ciencia de datos es como un matrimonio. O sea, para que funcione todo tiene que estar bien. Digamos, eres el mejor programador, eres el mejor en estadística, sabes eso, inclusive sabes MLOps, sabes nube, haces bien tu query SQL, haces testing, haces todo, digamos, pero finalmente has resuelto un problema con la mejor calidad, pero un problema que nadie quería, que no era un problema. Y también puede pasar que lo resuelvas y finalmente las personas, los usuarios finales, no, digamos, no quieran esa solución porque no la has comunicado como debió ser, ¿no? Entonces, son varias aristas, digamos, que hay que tomar en cuenta. Y bueno, entonces, lo primero que diría es ir iterando. En este caso, programación es amplio, matemáticas es amplio, data análisis es amplio, machine learning es amplio. Entonces, tomemos como un pedacito de cada cosa, ¿no? Un pedacito de entender el problema y de repente tomar lo que sirve para responder a eso, ¿no? Por ejemplo, yo comencé viendo algo de web scraping, entonces hice esa parte, después le metí algo de data análisis y con eso, por ejemplo, ya había resuelto ese problema y había generado algo de valor, ¿no? Entonces, eso fue la iteración uno. Después, en la segunda, ya le metí un poquito más de cosas, ¿no? Sabía algo de programación, sabía más de matemática, pero me di cuenta que necesitaba, por ejemplo, entender un poco más de grafos. Entonces me metí a estudiar un poquito más de grafos y nuevamente iteré, pero siempre, ¿no? En un end-to-end. Porque si no haces eso, puede ser que digamos, no tengas el panorama completo, te pierdas demasiado en un arbolito y no veas el bosque, ¿no? Pero finalmente el negocio lo que quiere es el bosque, ¿no? Entonces, tanto las soft skills como las hard skills deberían de ir aprendiéndose, iterando, ¿no? Eh, entonces, sí, creo que están bien los puntos que acá se toman, pero como dije, no, hay que comenzar así iteraciones, si no, ya uno puede frustrarse en el camino. Así es. Gracias, Ricardo. Vamos a continuar con la siguiente ronda, ¿no? Justamente el proceso de análisis de datos o pues las fases que hay normalmente, ¿no? Pues sabemos, hay el tema de la ingesta de datos, el tema de la limpieza y un sinfín de cosas más, ¿no? En el caso de ustedes, chicos, ¿no? ¿Podrían comentarnos un poquito si este flujo es el habitual que ustedes siguen o pues cómo lo tratan, ¿no? Empezamos, Ricardo. Sí, estoy moviendo un poquito acá la pantalla para ver todo. Crudo, objetivo, transformado, evaluación, entendimiento. Mm, ya, o sea, a ver, entendimiento. Bueno, básicamente, claro, esto ya es cuando se tiene, por ejemplo, la claridad de, digamos, que el problema que se quiere resolver es un problema que vale la pena resolver, ¿no? Digamos, yo hoy entiendo, por ejemplo, que, ok, ya yo sé que ese problema se tiene que resolver y cuál sería el valor de resolver este problema, ¿no? Porque a veces te puede pasar que, pues, te dan un problema, pero el valor, digamos, de implementar esto o de resolverlo no compensa. Entonces uno tiene que tener una estimación del valor, digamos, lo que va a hacer antes de, digamos, de emprender la solución, ¿no? Entonces, digamos que eso ya lo tenemos claro. Y bueno, entonces acá viendo las fases, pues, eh, claro, u- una de las partes, digamos, que a veces no se tiene muy en claro porque algunas plataformas, por ejemplo, como Kaggle, te dan ya la data, pero a veces conseguir la data o ver la fuente de datos es algo súper relevante. Entonces, esta me parece muy importante esa primera fase y hay que hacer mucho énfasis en, por ejemplo, si tú vas a hacer algo como recomendación, la forma en la que tú traes los datos tiene que ser distinta a que si fuese un modelo de serie de tiempo o si fuese un modelo de otro tipo, ¿no? O de grafos, ¿no? Entonces, esa parte de recuperación de datos, de fuente de datos, tiene para hacerle un zoom in, o sea, tiene para expandirse mucho más. Entonces, yo diría como tip, ¿no? O sea, que sí, le pongan bastante énfasis en eso. Y bueno, ahí el SQL es fundamental, ¿no?
Luego en la parte de preprocesamiento, claro, la limpieza de datos o sea, es como que un segundo check que uno tiene que tener como científico de datos porque el data engineer o la persona que te provee el dato ya tiene como un LSA, ¿no? Tiene como un nivel de servicio que tiene que garantizar ciertas cosas, pero de todas formas siempre hay cosas que hay que validar. La transformación, como bien lo mencionan ahí, ya claro, me parece ahí que está bien apuntado porque no es lo mismo transformar datos para una red neuronal que para, digamos, si vas a resolverlo con un árbol de decisión, ¿no? Son cosas muy, que van muy de la mano. Eh, Cuando ya te estamos interpretando o haces el modelado y ya vas a, digamos, verificar justamente que pues el modelo que estás haciendo está bien, entonces me parece que en la parte de evaluación la mayoría piensan que es el split, ¿no? El split que haces y bueno, ya ver si es que has llegado en la base de testing pues a un buen valor, ¿no? Pero si es que el negocio no se entiende eso, entonces no vale, digamos, que tengas una buena métrica técnica. Entonces, la idea es traducirlo a métricas de negocio. Entonces, eso creo que también va de la mano que se entienda. Y para ello, por ejemplo, normalmente se puede usar un backtesting, ¿no? Para ver, responderle, oye, si tú hubieras usado mi modelo en este tiempo, eso es lo que hubieras ganado. Y si eso se compara con el valor inicial de la estimación del proyecto, entonces ya va más de la mano y tienes un argumento sólido para vender tu proyecto y finalmente que se lance en el piloto, ¿no? Y bueno, ahí hay otra prueba que es la prueba ya con el experimento, con un A/B testing, con un piloto, y esa es la tercera prueba de valor. Y si las tres justamente están así, ¿no? Están correlacionadas y están dentro de las expectativas, entonces se puede decir que has hecho un proyecto de data science con éxito. Ujú. Genial, muchas gracias, Ricardo. André. Sí, un poco complementando y sí, también tomando lo que comenta Ricardo, creo que hay una fase antes de muestreo y selección de los datos, que es un poco hacer un assessment de las necesidades de tu compañía, buscar algunos stakeholders importantes y lo que comentaban también, ¿no? De dar una valoración inicial, ¿no? Un impacto potencial de cada iniciativa para saber por cuál te irías. Check. Luego comienza, creo que todo esto lo pondría en todo lo que es el dev o el desarrollo de un producto analítico y sus fases me parecen muy claves y están bien. Eh, Después sigue el QA, ¿no? Del producto analítico o de cierta manera la parte de landing o la parte donde con una persona de MLE o una persona de QA te comienzas un poco ya a ver la productivización de esto. Después vas a la parte de producción, donde usas algunas buenas prácticas, donde tienes que ayudarte a un equipo de ingeniería de datos también, de Machine Learning Engineers, para entender cuáles son las mejores conexiones, cuál es un poco la granularidad del dato, cómo te vas a conectar a ellos. Y algo interesante, que es un concepto que me gusta mucho, es toda la parte del reentrenamiento y el monitoreo, ¿no? Porque al final, al ser un producto analítico que va a dar solución a un problema de negocio, hay que medirlo porque lo que no se mide no se controla y no se mejora. Uno, y de cierta manera algo que se llama self-learning, pero que yo lo llamo simplemente reentrenamiento cuando cabe la palabra, ¿no? No es que simplemente reentrenes por reentrenar, hay que cada caso tiene una dinámica diferente, como comentaba Ricardo, ¿no? Cada producto tiene una manera diferente de pensarlo, de ingestarlo y de actualizarlo. Entonces hay que entender muy bien, creo que el ciclo de desarrollo, QA, producción y el end-to-end del producto analítico en general, ¿no? Como dice Ricardo, ¿no? Quizás no veamos todo el ciclo como científicos de datos, pero sí es importante que estemos conscientes de que existe un todo y que somos parte importante de ese todo, ¿no? Para justamente tener sensibilidad, ¿no? Un caso así, les cuento una anécdota nomás, pero a veces uno como científico de datos está acostumbrado a hacer los famosos C de carterisco, ¿no? Pero cuando eso quiere poner en producción algo así, el MLE o la persona de Data Engineer te dice, oye, pero esto es una mala praxis, ¿no? De justamente explorar información. Entonces hay cosas que creo que son importantes saber del end-to-end para poder vivir en un ecosistema armonioso, ¿no? Ese es un poquito el complemento, pero lo demás, check. Genial, muchas gracias, André. Y para cerrar esta ronda, Gianfranco.
Sí, solo para complementar nomás en realidad lo que los compañeros comentan, la verdad que muy buenos ahí aportes. Si uno quiere quizás empezar, ¿no? O sea, existen muchas metodologías y muchas formas de poder aplicar un proyecto analítico, un proyecto de ciencia de datos. Iría, tomen de referencia bastante la CRISDM, que creo que es un poco la más conocida y la más utilizada, y también la más sencilla de entender, ¿no? Luego un poco ya cada uno con su expertise le puede ir añadiendo cosas, le puede ir agregando ahí algunas funcionalidades. Lo importante es que no abracen una metodología al 100%, porque, sino más bien adecúenla a la situación actual o al contexto de su compañía. ¿Sí? Es decir, todas las compañías tienen un contexto distinto, una realidad diferente. Algunas tienen una mayor cantidad de herramientas, otras no tanto, tienen mayor inversión. Entonces, la metodología que tomen, solo les diría que no dependan al 100%, no traten de cumplir todos los pasos exactamente porque pueden terminar quizás frustrados, ¿no? O pueden terminar quizás ahí un poco quizás complicados, ¿no? Al querer cumplirla al 100% como dicen los pasos, ¿no? Básicamente eso nada más y importante al inicio, cuando va a comenzar un proyecto, siempre tratar de enfocarlo a un KPI de negocio, ¿no? O sea, yo quiero mejorar, no sé, quiero evitar la fuga, quiero mejorar la retención, quiero quizás el wayback de los clientes, o quiero estimar mejor los precios, ¿no? Siempre tratar de llevarlo a un KPI de negocio y para que esté alineado un poco al contexto de la compañía, por ahí ganarte algunos sponsors que realmente entienden y van a apoyar tu proyecto. Es importante unir fuerzas, no estar aislados en un proyecto, o sea, mientras puedas socializarlo previamente, mientras puedas tener aliados en diferentes áreas, eso va a permitir que gane una mayor fuerza y cuando ya llega a presentarse en un momento indicado, no solamente eres tú, sino realmente es un squad, un equipo de trabajo que obviamente va a tener mucho mayor impacto a la compañía, ¿no? Yo creo que ahí también es un poco el desprendimiento de uno como científico de datos, de poder también hacer parte de los proyectos a gente de negocio, hasta la misma gente que lo va a utilizar, por ejemplo, ¿no? A mí me tocó una experiencia en Sura donde era un modelo para prevenir la fuga de fondos mutuos, entonces las asesoras, ¿no? de los clientes, ¿no? Que son las que llaman, los contactan, ellas fueron parte del squad y ellos fueron nuestros principales sponsors que empujaban el proyecto al final. Entonces, esa estrategia es muy importante porque al final ya no es un proyecto solamente del equipo de analítica, sino es un proyecto realmente de la compañía. Entonces, eso creo que puede ayudar bastante a que tengan éxitos. Nada más por ese lado. Genial, Gianfranco. Como parte también de esta ronda equipo, ¿no? Justo nos hizo una consulta Oscar Delgado, ¿no? Y pues es una pregunta que también hemos escuchado muchas veces en muchos webinars, ¿no? ¿Cómo crear un portafolio de proyectos como científico de datos, ¿no? Andrés, por ahí podrías responderlo. Sí, sí, por supuesto, con todo gusto. A ver, lo que les comento es que los proyectos de ciencia de datos vienen de dos vías. En una cultura y en una organización algo desarrollada van a ser los stakeholders los que te traigan las necesidades. Entonces, esas necesidades las pones en un backlog, en una lista de proyectos. De cierta manera lo monetizas o haces un impacto potencial de estos y los priorizas para ir desarrollándolos. Ahora, el gran problema y en la gran mayoría de empresas de Perú es que estamos en el otro lado, ¿no? Muchas empresas todavía están en estadios iniciales de esto. Entonces, ¿cuál es lo más interesante? Construir, desde mi punto de vista, un acta de relevamiento de productos analíticos. O sea, que hagas una especie de documento metodológico donde vayas a un área usuaria, te presentes tipo un vendedor y comiences tipo un psicólogo de datos, a preguntarle cuáles son sus problemas actualmente, cómo soluciona ese problema, tiene reportes de medición para ese problema, cuál es su tecnología, cuál sería el nice to have o lo que él desee tener. Entonces vas de cierta manera comprendiendo los problemas y lo conviertes en un caso de uso de Analytics.
No, ojo, entiendes el problema y tú, como especialista en ciencia de datos, lo conviertes en un caso de uso. Y eso te toca hacer, Oscar, quizás con todas las áreas de la empresa, ¿no? En muchas empresas, ojo, esto no es novedad, tienes un tiempo para hacer no sé si llamarlo refinement o planning, pero es una especie de entrevista con múltiples áreas donde vas justamente entendiendo necesidades y vas construyendo tu portafolio de proyectos. Algunos son cosas que ni siquiera son un producto o proyecto de ciencia de datos, otras son productos más descriptivos, más predictivos, más prescriptivos, otras simplemente son reportería, otros son tema de ingesta de datos, pero vas justamente haciendo ese relevamiento para construir tu portafolio que luego lo valorizas y comienzas a decidir por dónde quieres mover la aguja también. Hasta ya como comentario final, no sé si alguno de los compañeros también quiera participar, pero hay proyectos hasta políticos, ¿no? O sea, no tiene mucho impacto, pero lo tienes que hacer porque en realidad es un proyecto que por ejemplo, un main stakeholder te lo está pidiendo. Entonces, así generas un portafolio de proyectos y tengo por ahí algunos ejemplos de actas de relevamiento. Si es que alguno necesita uno, le doy a Javier ahí para que la pueda compartir, ¿no? Para que un poco entiendan de qué les estoy hablando, pero por ahí va. No sé si algún compañero también tiene algún comentario por ahí. Sí, yo tengo uno. De repente la interpretación puede ser otra, no estoy seguro, pero, o sea, quizás yo lo veo como que un portafolio para mí, ¿no? Yo soy una persona, que, digamos, no tiene experiencia, entonces quiero que me contraten y por eso quiero crear mi portafolio personal. Entonces, si no tengo acceso a la data, entonces tengo que buscar otra forma, ¿no? Y bueno, ahí, por ejemplo, yo diría, bueno, algo parecido fue mi caso más o menos, entonces yo diría, bueno, justamente ahí entra lo del scraping, ¿no? O sea, uno puede, por ejemplo, scrapear data pública o, bueno, de páginas, digamos, donde es posible hacerlo, y, bueno, con eso ya tienes data, pero antes de la data primero hay que pensar, o sea, ¿qué es lo que quiero resolver, no? O sea, ¿qué puedes hacer y también qué data hay ahí de disponible? Entonces, por ejemplo, Google tiene como un buscador de datasets. Puedes buscar ahí, por ejemplo, en Google, que ahí hay un conjunto de datasets. Inclusive BigQuery, que bueno, es su herramienta, ya viene las tablas creadas ya para que tú nomás hagas select. Entonces, yo iría por ahí, ¿no? Busca justamente qué data hay disponible, qué problemas podría resolver y al momento de subirlo, supongo puede ser una página web propia, puede ser a tu GitHub, donde puedes colocar también ahí la documentación. Siempre eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema que quiero resolver? Y bueno, ¿cuál es o sea, qué es lo que quieres mejorar, ¿no? ¿Cuál es la métrica? ¿Cuál es el KPI? O qué es lo que quieres mover, ¿no? Y de ahí ya viene la parte de código, ¿no? Entonces, haz una partecita, que sería tu acta de relevamiento, pero como no tienes a sus stakeholders ahí, sería tuyo, ¿no? Tu diseño del sistema, de cómo sería, y bueno, y hay una carpetita de código, ¿no? Donde tengas ahí tus mejores prácticas de análisis y bueno, y después cómo pensarías desplegarlo, ¿no? Y así puede ser, copias eso para cada caso, entonces ahí vas a tener una plantilla lista para, digamos, para cuando quieras ponerlo en tu CV y bueno, y que te sirva para que te contraten. Claro, ahí Javis, disculpa ahí por la interrupción, pero lo que comenta Ricardo es muy importante, ¿no? A veces uno necesita poner en su CV proyectos que ha realizado, pero a veces nos piden experiencia cuando recién queremos practicar, ¿no? Yo creo que lo de que dice Ricardo es muy importante, buscar casos en Kaggle, Analytics GitHub, HackerRank, comenzar a desarrollarlos, tener nuestro GitHub o herramientas de colaboración justamente y de mantenimiento de software y comenzar por ahí a tener, quizás por ahí también iba la pregunta, ¿no? Un portafolio de proyectos que tú estás haciendo y que te permiten una entrevista laboral poder comentarlos, ¿no? Quizás, o sea, todos queremos gente con experiencia, ¿no? Pero hay que también comenzar a confiar y hay que darle experiencia a las personas. Sí, ahí de acuerdo con Ricardo. Listo, muchas gracias, André. Continuamos con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué libros, chicos, desde su punto de vista, ¿no? les han influido más en su vida profesional? ¿No? Gianfranco, por ahí. Hola, hola, aquí estoy. Sí, en realidad la editorial O'Reilly creo que es uno de los más consultados y en realidad lo que eh, en mi caso me ha ayudado bastante, ¿no? Pero tengo dos libros específicamente que yo considero muy buenos. Uno que es el de Introducción a la Programación con Python, ¿sí? Que son de tres autores, de Andrés Marsal, Isabel García y Pedro García.
Creo que ese libro me ayudó muchísimo a mí como estadístico a poder ser o a poder entrar en el mundo de la programación, debido a que un poco la universidad, el nivel de programación sinceramente fue un poco bajo, entonces no tenía muchos ahí conceptos claros. Y luego un poco también lo que en la parte quizás estadística me ayudó también para poder darle un sentido mucho más aplicativo, ¿sí? De casos de uso. Fue un libro que se llama Estadística Matemática con Aplicaciones, ¿sí? Que es de Wakerly, ¿no? Entonces ahí quizás te paso los links ahí, Javier. Pero básicamente esos dos libros me ayudaron bastante y ahora lo que suelo, no tanto libros últimos, sino más que todo publicaciones, también de HBR, ¿no? De la revista Harvard Business Review. Les recomiendo, chicos, suscribirse. Pues es un costo un poquito, quizás al inicio un poco costoso, un poquito $15 la suscripción, pero yo creo que vale la pena en realidad porque te da muchos casos de uso, muchas aplicaciones, muchas percepciones también de cómo las empresas están viendo ese tema de la analítica, si lo hacen más que todo por subirse un poco al coche o realmente tienen un plan fundamentado. Entonces, yo creo que esas revistas, esas publicaciones te pueden un poco ayudar a abrir la mente y también ver cómo el mundo está viendo el tema, ¿no? Y no solamente quedarse en un plano local. Ujú. Sí, gracias, Gianfranco. Joel. Hola, Javier. Esos libros que ahí estás proyectando y como comentó mi compañero, la editorial O'Reilly tiene libros que nos ayudan a comprender desde Python, hay libros desde ciencia de datos. A mí en particular ese que estás proyectando, ese de la lagartija, ese es el que me ayuda bastante. Por ejemplo, también les sugiero y les recomiendo, ¿no? Que cuando tengan algo, pues también lo pongan en práctica, que puedan encontrar algunas plataformas, por ejemplo, que les ayuden a continuar y a lo que no solamente se queden en libros. Ahí ustedes pueden ver y ya se les ha compartido los enlaces de Kaggle, de HackerRank, que es también una plataforma que nos ayuda bastante a practicar todo el tema de Python, queries, SQL, puedan llevarlo y puedan aplicarlo. Es como un ejercicio a veces cuando de matemáticas, ¿no? Uno de repente, usualmente quizás tenía esa mala costumbre, tiene esa mala costumbre de estudiar a última hora, ¿no? Y el detalle es que si tú practicas con anticipación, entonces poco a poco pues te vas volviendo más habilidoso y de la misma manera. Y no dejar de lado, obviamente, pues los videos de YouTube. Hay diversas universidades que conocemos, Stanford, Harvard, que suben sus propios videos, sus propias clases, ya sea de matemáticas, de estadística, y lo pueden ver. Y esas clases son pues de pizarras de 2 metros de largo con demostraciones. A mí me gustan también bastante esas, ¿no? Cuando tengo alguna duda o consulta. En videos y los tienen en las diversas fuentes que son gratuitas. Por ese, eso es lo que les quería ahí comentar. Gracias, Joel. Sí, entonces, pues sí, hay varios recursos ahí que nos recomiendan nuestros panelistas y vamos a continuar con la siguiente consulta, ¿no? ¿Qué errores chicos han cometido, ¿no? O qué errores no se deberían cometer, ¿no? Empezamos, André. Listo. A ver, voy a mencionar varios errores porque en verdad creo que, no sé si a los demás, parte de la ciencia es el error, ¿no? Y justamente es el aprendizaje que uno que tiene que tener para volver a intentarlo y tener ese éxito. Uno muy importante es, entiendan bien el problema que quieren solucionar. Como dijo Einstein, a veces para solucionar un problema dedíquense el 90%, 95% de su tiempo en pensarlo bien y después en ejecutarlo. Yo estoy muy de acuerdo con eso, en verdad, sobre todo el proyecto de ciencia de los datos. Yo sé que el tiempo, la prisa, de cierta manera, la necesidad, la premura de las áreas comerciales y en general en ciencia de datos hay menos tiempos cada vez más, todo se quiere llevar a un tema de, digamos, de ingeniería de software. Está bien eso, me gusta. Sin embargo, la ideación yo creo que es parte importante de la ciencia y ese tiempo nos lo debemos nosotros
todos nosotros como equipos de ciencia de datos. Y trato de cultivarlo por lo menos donde estoy, ¿no? Tengamos el tiempo para pensar y entender bien el problema, ¿no? Segundo, lo que les comentaba, y creo que lo comentó también Gianfranco y Ricardo, vean siempre el bosque y no el árbol, ¿no? Entiendan que están en un ecosistema donde hay múltiples skills, múltiples perfiles, ¿no? Y de una u otra manera, lo que generemos es parte de un engranaje, ¿no? Entonces, lo que hagamos, hagámoslo con esa conciencia. Tercer punto, valor, ¿no? A nosotros, o sea, lamentablemente estamos en empresas y las empresas requieren valor o medir el valor de alguna manera. Entonces, más que un producto muy bonito o algo perfecto, creo que nuestra visión debería ser entregar valor, ¿no? En el corto plazo, iterativamente, metiéndole un poco de metodologías ágiles y gestión ágil de proyectos, y por ahí va. Algunos otros, de una u otra manera, errores, creo que es siempre vean el tipo de dato. No sé si a alguno les ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? Disculpen que ahora la comente, pero tú entrenas con un tipo de dato y si tú, cuando quieres hacer un predict o quieres hacer una predicción con un modelo, le ingestas otro tipo de dato, a mí me salieron probabilidades iguales y en algún momento no entendía por qué, ¿no? ¿Qué pasó, no? Porque toda la gente es propensa a comprarme la tarjeta de crédito, ya, entonces a todo el Perú le damos tarjetas de crédito, ¿no? Y chao. Así que tengan cuidado con eso, con los tipos de datos en general, el tema del label encoder, one hot encoder, sorry que sea técnico, pero no, hay que entender muy bien eso. Algo más, por favor, y es un error para mí de los equipos de ciencia de datos, es que a veces estamos muy metidos en la máquina, pero es chévere cuando vamos al campo y podemos validar si lo que estamos haciendo funciona. Un ejemplo muy rápido, y ahí termino si quieren para darle oportunidad a mis compañeros, pero en la empresa donde estoy hacemos un producto analítico, ¿no? Dentro del front y el backend llamado optimización de portafolio, ¿no? Que es simplemente a cada bodega cuáles son los SKUs óptimos que tú le quieres dar. Los científicos de datos, ¿no? Y todo el equipo Scrum, todo el equipo Tech, nos ponemos a desarrollar, perfecto, damos la solución, pero ¿no sería chévere ir y visitar una bodega, ver nuestra recomendación y de verdad entender si en la práctica eso está funcionando? Quizás hay cosas numéricas, pero hay que complementarla con temas más cualitativos, ¿no? Otro ejemplo, en el banco hay una persona que tiene 0.90 probabilidad de comprarte el préstamo personal. Lo llamas y no te compró. Es un tema de ejecución, es un tema de modelo, es un tema de proceso, es un tema de brief. Entonces se abren otras aristas que es importante entenderlas para controlar lo que esté bajo nuestro control. Entonces, tomando lo que decían mis compañeros en general, siempre vean el bosque, vean el valor en todo lo que estén haciendo. Ahí lo dejo. Genial, gracias André. Gianfranco. Sí, complementando un poco con lo que los compañeros comentan, un error que sí me gustaría contar es un proyecto que tuve en una empresa anterior que sí me costó bastante, en el sentido de que siempre es vital al inicio poder definir bien tu variable target, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó un caso lo comentaba, de la fuga, ¿no? De los fondos mutuos, donde y ustedes van a ver, existe siempre una definición de TI, que es un cliente no tiene 12 meses depósitos, ya se le elimina el código, ¿no? Se le elimina la base de datos, pero quizás es muy largo el tiempo de espera para que un modelo tenga realmente un resultado. Entonces uno propone algunas definiciones, pero esas definiciones que uno puede proponer como target tienen que estar realmente validadas por el usuario, el negocio que lo va a utilizar. En mi caso, un poquito la inexperiencia quizás me llevó a armar una definición, no validarla correctamente, y ya en la última parte, en la parte ya de la presentación inclusive, es que se dio todo un tema, ¿no? Debido a que el negocio como que decía, no, yo no evalúo así la fuga, yo lo evalúo de otra manera, entonces realmente el modelo no me va a ayudar porque está conversando
de manera distinta con lo que yo gestiono mensualmente y mestralmente. Entonces, en ese caso, prácticamente se tuvo que, no sé si han visto la metodología CRISDM, que en la parte de evaluación, si es que falla, vas arriba, comienzas nuevamente de cero. Prácticamente se tuvo que definir nuevamente qué era una fuga, ¿no? Con el consenso ahora sí de todos, pero eso también fue como que un pequeño golpe, ¿no? Ahora lo veo, o sea, yo ahora lo tomo un poco más tranquilo, pero ese momento fue bastante complicado porque en sí era una compañía que recién estaba empezando en tema de analítica, entonces la creencia o la credibilidad sobre esos temas no está tan impregnada quizás como en otras instituciones mucho más avanzadas o mucho más data-driven, si podríamos decirlo. Entonces, un pequeño error o un pequeño proyecto que quizás no funcione como debe ser, era como que ya prácticamente la confianza se iba a acabar, ¿no? Felizmente no fue el primero se salió bien, así que ya como que se dio la oportunidad de poder corregirlo, cotejarlo y volver a realizarlo, ¿no? Un poco más sencillo ya la segunda iteración, pero sí, o sea, yo les diría que en algunos casos de uso, definir tu target es bastante sencillo, ¿no? Pero en otros, sí también hay que, si uno tiene que definir la variable target, ¿no? La variable dependiente, sí antes de empezar el proyecto, consensuar, ¿no? Consensuar que realmente esté validada, que realmente luego en el camino no salga nadie a decirte que por ahí no era la correcta para que el proyecto pueda seguir trabajándose de la mejor manera, ¿no? Es un poquito lo que quizás ahí podría dar como alguna recomendación. Ujú. Genial, gracias, Gianfranco. Para ir avanzando un poquito, chicos, con la ronda de preguntas, ¿sí? Esperamos que por aquí lleguemos a un consenso, ¿no? ¿Cuáles, según sus experiencias, son los rangos salariales, ¿no? Para un Data Scientist Junior, Semi-Junior y Senior, ¿no? Por ahí, Ricardo, tal vez empezamos contigo. Sí, Ricardo, te lo voy a decir en dólares, ¿ah? Así que en justo soles hay eso que iba a decir, decirlo. justo eso iba a decir. Eh, de hecho, ya con el tiempo, más la inflación, más todo, yo creo que ya va cambiado de lo que consideraba yo un junior, ahora no sé cuánto le estarán pagando, pero o sea, realmente creería pues que a veces puede ir, digamos, si, bueno, si es un lugar de donde realmente entienden cuál es el valor que puede dar un científico de datos, entonces podría, un perfil junior así podría estar de repente entre los 3 5 de repente en ese rango, creería yo, puede ser más o menos. Ahora, todo depende también a qué llamen junior, ¿no? Porque a veces quieren un practicante que tenga 20 años de experiencia, entonces va a depender un poco por ahí, ¿no? El semi-senior, ahí claro, senior y semi-senior puede ser bien, o sea, dependiendo mucho de la empresa cómo lo manejan, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, el senior y puede ser inclusive que lo dividan en seniorities, ¿no? Como decía, por ejemplo, yo soy staff, pero hay, por ejemplo, ¿no? Hay seniors, hay principals, distinguished, de repente, entonces, por ahí puede variar un poco, entonces, yo creería que entre más o menos como 5 cifras por ahí, de repente un poco menos, podría estar el senior y el semi-senior ahí intermedio. Ahora, si hablamos ya, digamos, en tipo empresas, no sé, Big Tech, que ahí tengo algunos conocidos y algunas experiencias, o en otras empresas, por ejemplo, extranjero, Canadá o USA. Entonces, hay sitios que le pueden pagar 8K dólares, por ejemplo. O sea, puede variar 7, puede pagar 6 por ahí. Semi-senior puede ser como que 5K, todo eso, 4. Y junior ahí depende mucho. Ahí sí no sé bien cómo es el junior, pero de los senior y semi-senior sí lo entiendo, ¿no? Claro que ahí tienes que descontar algunas cosas, ¿no? Del pago de su nada, todo lo demás, pero al menos dentro de mi experiencia por ahí son los rangos que creo. Ujú. Chicos, ¿alguno de ustedes opina distinto, prevé otras diferencias? Sí, Javier, ahí creo que nadie quiso atreverse a decir un poquito de cifras, pero esto también, yendo un poquito al mercado local, depende mucho en el sector en el que tú te vas a enfocar a trabajar. Por ejemplo, si trabajas para una MIPE, que es una empresa pequeña, pues las cifras de que comenta Ricardo, yo aparentemente las veo un poquito alzadas. Pueden estar un junior, por ejemplo, en 2K, un perfil semi-senior de repente 3 a 5 y un senior de 6 para arriba.
Si te vas a una empresa de repente del sector retail o un banco que ya es un poco más grande, pues tranquilamente le puedes agregar a lo que ya he mencionado un 2K. Si te vas, por ejemplo, a empresas para el sector minería, por ejemplo, tú te das cuenta que el crecimiento que puede dar tu solución puede aportar tanto y en realidad ya te puede disparar incluso hasta el doble de lo que he comentado al inicio. Y obviamente, si trabajas como freelancer o trabajas para unas empresas fuera del país, pues en dólares obviamente es lo que te puede rentabilizar mejor. Todo el mundo, oye, yo quiero trabajar entonces para proyectos en el extranjero y quiero realizar este, proyectos para una consultoría de afuera, ya depende de cómo te has movido antes allí en el mercado local, ¿no? Pero como les comentaba, varía un poco también bastante de acuerdo al rubro de la empresa en la que estás enfocada. MIPE, una empresa grande, una empresa, pues, una Big Tech de repente. Ujú, así es. Vale, chicos, ya para ir cerrando un poquito esta orientación vocacional como tal, ¿sí? Eh, Coméntanos un poquito, André, ¿no? El proceso de contratación que normalmente has visto que las empresas, ¿no? hacen, ¿no? Por ahí hemos visto que has estado Interbank, Bacus también, ¿no? Y coméntanos un poquito de ello. A ver. Sí, miren, hay un comentario adicional a lo que comentaba, ¿no? Es un tema de economía básica, pero cuando la oferta es poca, ¿no? Científicos de datos y la demanda de empresas con necesidades de data es muy grande, los precios tienden a subir, ¿no? Entonces, comentando un poco lo de Ricardo, lo que comentaba también nuestros demás compañeros, yo creo que deberían ser científicos de datos, de verdad, ¿no? Y algo importante es que no es un tema de carreras, ¿no? Si eres estadístico, de biología. Yo conocí muy buenos científicos de datos por ejemplo, estudiaron derecho. Entonces, ustedes miran, pero ¿y cuál es su background? Bueno, su background fue que justamente les gustó un poco la ciencia, se metían a estos temas de matemática, un poco de programación y demás, y al final lograron hacer su carrera de científicos de datos, ¿no? Entonces, solo para tenerlo en cuenta. El proceso de contratación es muy interesante y voy a ser sincero también, ¿no? Para ustedes. Creo que hay dos maneras. El primero es el proceso más riguroso en el cual de una u otra mente tienes primero una prueba técnica, por lo menos una prueba que valide de cierta manera tus habilidades en programación o en modelar un problema en base a data. Después de eso tienes una entrevista con una persona experta en datos, ¿no? Que puede ser cualquiera de nuestros panelistas. Aparte de eso, tienes una entrevista más con recursos humanos que valida netamente soft skills, por favor, ¿sí? Entonces disculpen que les diga, pero hay que hablar más, ¿no? Hay que atreverse, hay que ser un poco comunicativo. Están evaluando si es que la cultura de la organización tiene match contigo. Entonces, lo tech lo dejamos a un lado y hay que hablar más, hay que de una u otra manera demostrar que podemos justamente dar valor a la organización con también habilidades no tan hard, ¿no? Y por último, creo que esos son los pasos, ya después puede seguir una entrevista un poco más high level. Ahora, algo que he visto mucho y no sé, ahí el equipo puede comentarlo, pero a veces también se trabaja mucho el tema de referidos, ¿no? Por ejemplo, si Ricardo o alguno de los compañeros, inclusive Javier, tiene un puesto para docente, no sé, de ciencia de datos en Data Science Research, a veces Javier le puede decir a algunos conocidos si es que lo pueden ayudar en esa misión. Entonces, ¿cuál es el punto importante, no? Hagamos networking, ¿no? Conozcámonos entre nosotros mismos, apoyémonos, démonos valor, asistamos a los meetups, entendamos que la comunidad puede crecer, ¿no? Seamos colaborativos con los compañeros y en general, no sé si hay algún compañero también quiera aportar. Sí, ahí, sobre el tema de contratación, ahí realmente bastante lo que dijo André de cómo se hace esto. Entonces, yo solamente ahí sumaría, por ejemplo, que, bueno, en general en el mundo ahora hay como que, se puede decir, dos tipos de científicos de datos. Uno que es el analytics driven, le dicen que, por ejemplo, es el tradicional, el que hace un modelo finalmente para que alguien del negocio tome una decisión. Existe el algorithm driven data scientist, o bueno, le dicen más que todo a aquella persona que hace modelos para, por ejemplo, para mejorar el motor de búsqueda de Google, para dar los ads, las recomendaciones. Es una persona que está más metida en la parte de software. Entonces, así, para, digamos, enriquecer un poco
el conocimiento de todos ustedes de más o menos cómo es el proceso, yo les voy a hablar un poquito de cómo es más o menos un proceso para FANG, o sea, una empresa FANG tipo pues, Facebook, así, Meta, Google, para la parte del algorithm driven. Y es que, por ejemplo, lo que no sabía era que ahí te toman pruebas de código, tipo como HackerRank, como LeetCode. Entonces, es porque tú al final vas a ir a una parte donde va a estar lleno de software engineers y después van a hacer preguntas de diseño de sistemas. Entonces, algo que le puede servir, por ejemplo, es un libro de diseño de sistemas como este acá, Machine Learning Design Interview, para saber, digamos, cómo responder eso, ¿no? Ellos le van a poner un caso, por ejemplo, quiero mejorar el sistema de ranking de mi motor de búsqueda. Entonces, tienes que tomar en cuenta el tiempo, digamos, los requests, cuántos requests tienes ahí por segundo, y en base a eso pensar qué modelos, ¿no? No solo uno, de repente son varios. Entonces, hay consideraciones técnicas ya que hay que tomar para eso. Y para el perfil, digamos, el Analytics Driven, que es el tradicional, digamos, que vas a trabajar ahí más para el negocio, este librito de acá, por ejemplo, que es para, digamos, romper las entrevistas para la fan, pero ya para ese tipo. Entonces, nada, y ahí al final, más allá de las pruebas, como dijo André, va a haber una que en la cual te pueden hacer preguntas de behavioral, ¿no? Que es justamente si tus principios se alinean justamente con los de la empresa. De ahí pongo los nombres de los libros. Y bueno, ahí por ejemplo, si vas a Amazon, tienes que seguir los principios que hay en Amazon y tienes que responder a los principios justamente en la entrevista. Entonces, hay que para cada empresa tiene su preparación propia, ¿no? Bueno, en esos casos de la fan. Vale, muchas gracias, Ricardo. Ya, Andrés está con el tiempo, sí, así que muchas gracias, Andrés, y ya se está pasando a retirar. Nos queda solamente unas para de consultas, chicos, y ya acabamos, ¿sí? Una pregunta que nos hacen bastante dentro de las redes que tenemos, sí, es ¿cuáles son las principales diferencias entre un analista de datos y un científico de datos, ¿no? Por ahí, Joel. Sí, chicos, en realidad, si bien casi todo el mundo tiene esa pregunta de cuáles son las diferencias, yo puedo decir que a veces pueden coincidir en mucho, o a veces, dependiendo de la empresa, pues la empresa la diferencia la pone ella, ¿no? A veces hay casos en el que un científico de datos pues hace el rol de un analista o viceversa, o hay veces en el cual un analista incluso puede hacer el rol de un ingeniero de datos. En realidad depende también bastante cuán madura está la empresa en todo su ecosistema de Data Driven. Si no, pues usualmente suele hacer un poco de todo. Ahora, yendo un poco ya a las empresas, digamos que ya están más maduras en todo un ecosistema de datos, podríamos decir que, a diferencia del analista de datos, un poquito el científico de datos es el que ya se orienta un poco más a profundidad en la analítica descriptiva, a profundizar un poquito más en la realización de algún modelo de machine learning, por ejemplo, en la puesta más de valor sin desacreditar obviamente un analista de datos que si bien va de la mano con el tema de la trata de datos para de repente ponerlo a disponibilidad, porque usualmente un científico de datos usa la data, mayormente aquella data que ya está estructurada, que ya está almacenada en algún lugar, que ya se tiene de repente en una base de datos o en la nube, pero previo a ello está el trabajo, ¿no? ¿Cómo ha llegado ahí toda esta información? ¿Quién ha almacenado? ¿Cómo ha sido todo ese proceso de trabajo previo? El analista de datos suele trabajar también por ese lado, ¿no? Pero para marcar una diferencia puntual, una raya, de aquí están los científicos y de aquí están los analistas, en realidad es un poquito complicado. También un poco, ya para finalizar, en el tema de repente asociado a la visualización o a esta parte que genera valor respecto a todo un proyecto de analítica. En la visualización, ya sea usando, por ejemplo, estas herramientas que estás ahí proyectando de Tableau, Power BI, ahí es donde se suele también enfocar bastante un analista de datos. Vale, muchas gracias, Joel. Oye, Gianfranco. Javier, sí, también chicos, como también para, aprovechando también despedirme y agradecer más bien a Javier por la invitación y espero que hayamos podido aportar en algo a su búsqueda y a su crecimiento. Sí, o sea, justo como comenta mi compañero, es complicado tener una diferencia exacta.
es porque hay bastante entrelazo entre ambos puestos. Yo podría decir que quizás un analista de datos es una fase previa de un científico de datos, ¿no? Pero el contexto también puede ser distinto. Pero si tengo que definirla, sería como que de esa manera, ¿no? Un poco, o sea, creería que el primer objetivo es poder ser un analista de datos y ahí, con toda esa expertise y todos esos conocimientos, poder ya ir un poco más a la aplicación en sí analítica avanzada, ¿no? Que es un poco más lo que el científico de datos debería estar enfocado, ¿no? Y básicamente eso. Luego también un tema del que no pude participar mucho fue el tema también de la remuneración. Si bien ahí los compañeros daban algunos símbolos que sí estaban bastante cercanos, ¿no? Y del mercado, o sea, les diría, chicos, como recomendación que al inicio no tengan mucha preocupación de ello. Al inicio, céntrense más bien en aprender, ¿sí? En poder captar nuevos conocimientos, que como dijo André, que ya no está, la demanda supera a la oferta, ¿no? Entonces, o sea, hay mucha ahorita demanda, ¿no? Entonces, de eso creo que no van a tener que preocuparse mucho. Y una recomendación que les daría también es, si es que por ahí no tienen mucho networking o no pueden contactar con muchas personas y se sienten un poco quizás, oye, ¿con quién puedo dialogar acerca de estos temas? DSR Perú creo que puede ayudar también. Tiene muchos talleres, ¿no? Para poder socializar. Y les diría que vayan compartiendo ustedes en LinkedIn sus talleres, que vayan compartiendo ahí sus casos de uso que ustedes mismos puedan ir aplicando, ¿no? Compartan, chicos, compartan. Al inicio quizás los vean 10 personas, 20 personas, o nadie al inicio, quizás un amigo de ustedes le pueda dar un like, ¿no? La verdad, pero luego esto se va a ir creciendo, creciendo y la gente aprecia el valor que uno puede compartir, la gente realmente ve, ¿no? Y empieza a seguir, empieza a captar nuevos conocimientos y va a saber cómo en un futuro no tan lejano, poquito te vas a ir siendo conocido y vas a poder tener mayor cantidad de oportunidades, ¿no? Eso es un poco lo que quizás quería decir como últimas palabras, agradecer a Javier nuevamente, también a Ricardo, a Joel y a André que no están, ahí muy, muy buen panel, encantado de poder compartir con ustedes un tiempo y nada chicos, que les vaya muy bien y de hecho que estaremos en contacto. Cuídense. Vale, muchas gracias, Gianfranco. Y listo, como para ir cerrando, o creo que cerramos. Sí, ya habíamos respondido esta pregunta. ¿Cómo armar un portafolio Ahí, de proyectos? no sé, ahí solamente quería ahí compartirles una analogía que me sirve a mí para el tema, digamos, de análisis de datos y del científico de datos. Sí, Ujú. o sea, ambos buscan generar valor con los datos, pero digamos, creo que la diferencia son las herramientas. Entonces, el analista de datos es como la persona que va con una pala de repente a buscar varios lados donde hay, por ejemplo, oro, ¿no? Entonces, en algún lado de repente excava, 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 excava y encuentra oro. Entonces, una vez que ya se sabe que hay una beta, trae la maquinaria pesada, que es el científico de datos, y ya ahí ya comienzan a explotar todo eso, ¿no? Y de ahí el analista de datos pues sigue buscando. Entonces, digamos, esa pala es la analítica descriptiva y la perforadora es tanto la analítica predictora, la analítica predictiva como la prescriptiva, ¿no? Entonces, son compañeros. Uno es el más rápido del oeste, es rápido y bueno, y se encarga justamente de ver cantidades o las amplitudes de dónde podría haber, dónde vale la pena que se escabe. Y el científico de datos es eso, ¿no? No vale tampoco la pena que un científico de datos esté probando por todos lados dónde excavar porque es costoso, ¿no? Entonces, es un equipo de trabajo. Sí, así Javier, es. quería responder así muy brevemente a a esa pregunta que tenías de cómo crear un repositorio de proyectos, creo que estaba ahí. Ujú. Sí, así es. Supongo que ahí quien lo preguntó, pues fue porque estaba asociado a alguna entrevista. Entiendo de que es alguien que está buscando sus primeros pasos para el rubro de análisis o ciencia de datos. Y puntualmente asumo que se refería de repente si tengo que subir algún trabajo a un repositorio en GitHub, pero en realidad sugiero, ¿no? De repente, si todavía alguien no ha armado algún repositorio, GitHub es el más usual, el más común. Los que suelen usar de repente Jupyter Colab, si han hecho algún proyecto no has hecho alguno, en Kaggle tienes un montón. Si no has empezado nunca de repente para los que recién están terminando la universidad, por ejemplo, el tradicional de Data Titanic, ¿no?
ver cuáles son las personas que sobreviven o no, o de repente predecir los precios de las casas, también que es una data usual de Boston. Replícalas, hazlas, tú tranquilamente lo puedes hacer y si no lo resuelves completamente, te puedes guiar un montón de tutoriales. Otro ejemplo en particular que veo, por ejemplo, si te atrae a ti el deporte, puedes hacer un análisis que he visto en algunos de los casos, por ejemplo, de un partido clásico de U de la Alianza. Te ves los tweets de repente que han tenido en ese tiempo el clásico, haces cuáles son de repente las palabras más usadas. O para finalizar, por ejemplo, aquí les comparto un link de un compañero, un chico que se llama Edwin Chirre, que hizo, por ejemplo, un análisis del discurso presidencial. A él implementando, por ejemplo, un proceso de los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, previo análisis. Entonces, ya depende un poquito en lo que te agrade, ¿no? Pero sugerencia, si quieren presentarse en una entrevista con algo ya hecho y no tienes nada, empiecen con cosas básicas. Pueden crearse un foro, un medio, por ejemplo, que es de bastante apoyo, les puede ayudar un montón. Y cuelgan, ahí hacen los pasos, sigan y vean, por ejemplo, este tipo de proyectitos que se han realizado, que son muy geniales. Es algo básico con lo que pueden empezar y ya suben el nivel de acuerdo a los algoritmos que puedan usar. Eso es, Javier. Muchas gracias, Joel. Sí, de hecho, pues muchas veces, ¿no? Se tenía esta duda de qué ser primero, ¿no? Una lista de datos o un científico de datos, ¿no? E incluso muchas empresas también han tenido este problema de qué contratar, ¿no? En un inicio, ¿no? Contrato primero a un analista, contrato a un científico, ¿no? Y pues muchas veces ha pasado, ¿no? En varias ofertas, pido científico y al final hago cosas de un analista de datos, ¿no? Y pues ahí también depende mucho la empresa en qué nivel se encuentre, ¿no? Recién está armando su área analítica, necesito primero hacer una analítica descriptiva, ¿no? Justo mencionaban acerca de analítica descriptiva, analítica de diagnóstico, predictiva, prescriptiva, etcétera, ¿no? Pues aquí tiene un gráfico justamente que representa un poco esto como tal, ¿sí? Así es, como lo dice Ricardo, ¿no? Fíjese más en las funciones que en el rol. Ah, Y pues para terminar, por aquí creo que también había una pregunta. Sí, justo Oscar dice también, ¿no? Empezó a especializarse, ha hecho pequeños proyectos de algunos conocidos de algunas empresas, ¿no? Porque sí, pues efectivamente a veces buscas trabajo y si no tienes experiencia y solamente estudios, es un poco complicado lograr todo ello, ¿no? Y por aquí hay algunas consultas adicionales. Creo que no. Creo que son todas las consultas que ha habido el día de hoy, ¿no? Entonces, pues, estimado público, espero que les haya servido bastante esta orientación vacacional. Sí, estos videos van a ser editados y pues también se les va a enviar por correo para que puedan tener un resumen, ¿no? Acerca de cómo hacer un analista de datos y un científico de datos como tal, ¿no? Equipo panelista, tal vez algunas últimas sugerencias, palabras para ir, Ricardo. Sí, yo diría, bueno, como ha mencionado bastante el tema de la demanda y la oferta, es que, o sea, que quede bien la conciencia de todos que, o sea, estamos en la cuarta revolución industrial, entonces, realmente esto no viene ya para vuelta atrás, ¿no? Entonces, realmente están faltando bastante estos perfiles, tanto en el mundo y especialmente en el Perú. Entonces, lo que se viene en el futuro es bastante de esto, y no solamente estos roles de científico de datos, sino ya comienzan a partirlos en más roles. Entonces, nada, este mundo es muy retador. Lo que sí les aseguro es que no se van a aburrir porque siempre hay cosas nuevas que salen. Entre Machine Learning y Deep Learning ya tienes ya para hacer ya toda tu vida que lo tienes para leer. Entonces, y bueno, y si eso va de la mano justamente con que hay una buena remuneración por el tema de la oferta y la demanda y que va a ser un trabajo que viene a futuro, entonces creo que para cualquiera justamente es atrayente, ¿no? Por eso le decían que era el trabajo más sexy del siglo XXI. Ujú. Así es, ¿no? Es una de las carreras que pues está teniendo mucha demanda y pues por ende también requiere un poquito más de especialización, ¿no? Como ya han escuchado de parte de los panelistas, estimado público, ¿no? Y de hecho han podido ver que los conocimientos son un poquito más profundos, ¿no? A diferencia que una lista que pues
puede empezar de SQL, Power BI, visualización de datos, Python, R, ¿no? Aquí, pues, esos conocimientos como científicos de datos ya lo tienen y pues profundizan más en los algoritmos de Machine Learning, profundizan más en la parte estadística, ¿no? Porque no es, el científico de datos tiene mayor dominio estadístico, se podría decir, que un analista de datos, ¿no? Así que, pues, les he pasado por el chat también un pequeño enlace a nuestro WhatsApp, si por ahí desean que les asesoremos. Siempre estamos haciendo asesorías, ¿no? Para saber si pues por ahí tienen más un perfil de analista de datos, más de científico de datos, más de ingeniero de datos o arquitecto de datos como tal, ¿sí? Así que nada, equipo, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, Joel, Ricardo, por asistir a esta orientación vocacional y pues ya el día de mañana vamos a continuar con las siguientes ponencias, ¿no? Mañana es cómo ser un ingeniero de datos y cómo ser un arquitecto de datos, ¿no? También tenemos un gran equipo invitado y pues ya estaremos contando mayor detalle de todo esto, ¿sí? Muchas gracias a todos